¿qué tal? Ustedes, bueno, qué bendición poder compartir una noche más una porción de la escritura para aprender cada día más. Así que bienvenidos a todos ustedes y papel y lápiz ahí, mis queridos hermanos, y vamos a estudiar la escritura el día de hoy. Bueno, hoy con la historia de dos hombres que mueren y su destino final para cada uno de ellos. Para ello vamos a abrir en el libro de San Lucas capítulo 16, San Lucas capítulo 16. Esta es una porción de la escritura que quizá algunos de ustedes, bueno, ya la han leído, ya la han escuchado, y es acerca del rico y Lázaro. Así que vamos a leer la palabra, Lucas 16, vamos a leerlo del verso 19 en adelante. Y dice la palabra: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Verso 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Sigue diciendo el verso 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Verso 27. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Verso 31. Pero Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por cada persona que en este momento se está conectando, Señor, que está allí del otro lado. Te ruego que tu palabra llegue a nuestros corazones, que tú nos enseñes algo más el día de hoy, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Saben, hermanos, que en el siglo XIX, en una iglesia en Estados Unidos, el pastor invitó a un predicador evangelista bastante reconocido de la época. Y cuando este predicador pasó a dar el sermón, le llegó un pequeño mensaje del pastor que decía: el presidente Andrew Jackson está presente. Por favor, pastor, sea prudente con el mensaje. Así que este hombre comenzó a predicar, y en un momento del sermón hizo la siguiente aclaración: me dijeron que Andrew Jackson está presente en esta reunión y me pidieron que cuidara mis comentarios. Pero lo que tengo que decir es que si Andrew Jackson no se arrepiente de sus pecados, se irá derecho al infierno. Y cuenta la historia que el presidente se sintió compungido, se arrepintió e inició su vida en Cristo. Y al terminar el culto, el presidente se dirigió al predicador y le dijo: Señor,
si yo tuviera un equipo de hombres como usted, vencería al mundo. Y yo quiero decirles a cada uno de ustedes, pastor, líder, hombre, mujer, predica el evangelio sin temor. Prediquemos el evangelio sin tapujos. Ricos y pobres necesitan conocer la verdad del evangelio. Y esta historia que acabamos de leer en Lucas 16 acerca del rico y Lázaro es narrada por el mismo Jesús. Y nos muestra la historia de dos hombres, uno rico y el otro pobre. Mueren los dos y cada uno va a un destino diferente. Y uno de ellos, después de muerto, quisiera que alguien de entre los muertos volviera a vida y le predicara a su familia para que, al igual que él, no vayan a condenación eterna. Y ¿saben una cosa? Esta historia es bastante interesante porque nos deja ver un contraste. ¿Saben ustedes que el Nuevo Testamento frecuentemente usa contrastes? Incluso algunas parábolas de Jesús nos muestra esto. Ustedes recordarán que vimos acerca de la parábola del trigo y la cizaña, ¿cierto? Ahí nos habla de los hijos del reino y en contraste los hijos del mal. También está la parábola de las 10 vírgenes, 5 mujeres prudentes y 5 insensatas. Ahí está el contraste. La parábola de los 2 hijos también nos muestra un contraste. También vemos el caso de 2 ladrones. ¿Recuerdan ustedes cuando Cristo estaba allí en la cruz del Calvario y había un ladrón a un lado y el otro ladrón al otro lado? Y uno de ellos fue salvo y en contraste el otro no. Marta y María, ¿recuerdan ustedes? También el caso de los 2 hombres que estaban orando, el uno era publicano y el otro era el fariseo. Y ahora en esta historia que vamos a ver el día de hoy, es el caso de 2 hombres en vida que ahora pasan a ser 2 hombres en muerte. Y bueno, algunos dicen que es una parábola, otros dicen que es una historia real. Y bueno, la verdad es que no vamos a pelear por eso. Si es una parábola o no es una parábola. Algunos dicen que es una historia real porque nombra incluso a Lázaro con nombre propio. Pero bueno, aquí lo importante es que sea parábola o sea una historia, es real. Es real. Y es narrada, recuerden ustedes, que por el mismo Jesucristo. El mismo Cristo está narrando esta porción de la Escritura. Y analicemos un poquito esta porción de la palabra. Nos habla de un rico. Dice que era un rico que vestía de púrpura y de lino fino. Bueno, esta es una vestimenta oficial de los que son extremadamente ricos en la época y de los líderes religiosos. Recuerden ustedes, en aquella época, el color en la tela no existía. No, la ropa era color crudo, lo que llamamos el día de hoy crudo. Y no era frecuente ese color morado, ese color púrpura, no era frecuente. También nos cuenta otra característica de aquel rico, dice que hacía banquete cada día. Vivía para solo saciar los deseos carnales. Ahora, otra característica que podemos ver de este rico era que no quedó registrado su nombre. No quedó registrado. Y seguramente a este rico se le olvidó que él tenía alma. Y de la cual no se preocupó.
Y se le olvidó que todos tarde o temprano tenemos una cita inevitable y es con la muerte. Bueno, también vemos el contraste, vemos al mendigo. Y bueno, a él se le dio importancia a su nombre. Dice ahí que se llamaba Lázaro. Eso lo encontramos ahí en el verso 20, ¿no? Y no era pobre solamente. ¿Saben por qué no era pobre solamente? Porque era extremadamente pobre este hombre. Y dice que estaba a la puerta del rico y era un hombre que estaba además enfermo, lleno de llagas. Además de pobre estaba enfermo este hombre. Y deseaba una migaja quizá de arroz que le ofreciera el rico, pero nunca fue así. Dice que los perros seguramente mostraban más misericordia que el rico y le lamían las llagas. Era una situación extrema la que tenía este mendigo. Estaba viviendo un tormento en vida este hombre. Ahora, dice la Biblia que los dos murieron. Hermanos, todos algún día tendremos que morir. Todos. Ustedes lo pueden ver en estos días, está muriendo la gente de una manera sorprendente. Más que años atrás. Eso ya está comprobado. Según las estadísticas, se está viendo que la gente se está muriendo más. Y no solamente del COVID, de otras enfermedades. Hay mortandad en este tiempo, mis queridos. Y aquí dice que tanto el rico como el pobre mendigo mueren. Murió primero el mendigo. Los dos murieron. Pero hay una diferencia aquí. Los dos mueren, pero en el momento en que cesan de respirar, al segundo cada uno se encuentra en un lugar diferente. El mendigo, por un lado, dice la palabra que se encontró con el seno de Abraham, un lugar bueno. En contraste, encontramos que el rico fue a un lugar llamado el Hades. Y era un lugar de sufrimiento, un lugar de tormento, nos muestra la escritura. Y dice la Biblia que había una cima que podemos encontrar allí, separaba tanto el Hades como el seno de Abraham. Y esta palabra cima no está con C, está con S. Significa que no es una cima así, sino que es una cima así. Y esto es lo que los separaba. Es decir, un gran abismo los separaba. El Hades, un lugar de tormento. Allí fue el rico, donde van los injustos, o donde iban los injustos en ese entonces. Y de allí no se puede salir. Ahí estaba el rico. Y lo interesante de esta porción de la escritura, mis queridos hermanos, porque aquí tú vas a entender algo maravilloso. Para aquellos que se preguntan qué sucede después de la muerte. Bueno, esta porción de la escritura nos abre un poco el entendimiento y nos deja ver algo más allá. Mi querido amigo, ¿tú qué me ves? Después de una persona morir, o se va a condenación eterna o se va para el cielo. Después del segundo de cesar de respirar. Así que el rico fue al Hades. Y allí en el Hades podemos ver, según la escritura, que funcionan los sentidos. Él veía. Él reconoció a Abraham y a Lázaro. Tenía voz. Hay sed allí. Hay recuerdos.
Y quizá estaría el recuerdo en aquel hombre cuando me predicaron y yo no quise aceptar. Quizá ahí se le vino esos grandes pensamientos a su mente, diciendo, alguna vez yo escuché que me hablaron del tal Jesús, o que me hablaron de Dios y yo no quise aceptar. Hermanos queridos, ahí en el Hades, la memoria no murió. Porque la memoria no es parte del cuerpo. El cuerpo murió, pero la memoria siguió. Y eso lo podemos ver ahí. En el verso 27 dice, entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro. Mira lo que dijo aquel hombre estando allí en el Hades, angustiado. Dijo, te ruego, Padre, que mandes a Lázaro. ¿A quién? A Lázaro, aquel que estaba de mendigo. Ahí sí se acordó de aquel mendigo que siempre veía a la puerta de su casa, que nunca ayudó. Y le dice, entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre. Bueno, primero le dijo que le diera una gotica por lo menos de agua, porque tenía sed. Y luego le dice, te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Hermanos, aquí podemos ver que la oración por los muertos es en vano. Aquellos que dicen, no, es que yo oro por los muertos, es en vano eso, mi querido. Y eso no tiene respuesta. La oportunidad la tenemos aquí en la tierra. Aquí es donde tenemos la oportunidad. Después de muerto no hay nada que hacer. Por eso la Biblia dice, aún hay esperanza para aquel que está entre los vivos. Y aquí podemos ver, mis queridos, que nuestra oración por los muertos es en vano. Más bien los muertos son los que desearían predicarnos. Ellos desearían salir de ese lugar de tormento, del infierno. ¿Para qué? Para alertarnos a nosotros. Pero no es posible. El mismo Abraham le respondió a Lázaro y le dijo, ya tienen a Moisés y a los profetas que les hagan caso a ellos. Y él dijo, no les harán caso, padre Abraham, dijo el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirán. Hermanos, cuando aquí habla de Moisés, Moisés se está refiriendo a la ley, a la palabra. Y cuando habla de los profetas, son los predicadores de esa ley, de la Torá. En otras palabras, lo que le está diciendo a Abraham, aquel hombre, es, no hay nada que hacer. Ellos tienen a los que están en vida ya, que les están predicando el Antiguo Testamento, para que a través de la escritura del Antiguo Testamento ellos se conviertan. Ahora, en ese entonces solamente estaba escrito el Antiguo Testamento. Y Moisés, Abraham, lo que le estaba diciendo a él era, no, así se levante un muerto y vaya y les predique, aún así ellos no van a entender. Así que tú, amado cristiano, amado hermano, que ha escuchado que no, que fulanito de tal fue al cielo y luego fue al infierno y que vino y predicó. Hermanos, mire, puede ir al mismísimo infierno, venir y predicar y aún así muchos no se van a convertir porque aquí está escrito. Lo que convierte es la escritura, lo que convierte es la palabra. La palabra del Señor es la que convierte. Ahora, bien expuesta la palabra. No manipulada como el día de hoy, no.
Y lo más interesante de hoy es que hoy ya tenemos el Antiguo Testamento, pero también tenemos el Nuevo Testamento. Tenemos la Biblia completa. Tenemos la Biblia completa. ¿Saben, hermanos? Muchos rechazan el Evangelio. ¿Por qué? Porque dicen, yo no creo que exista el infierno. Y yo aprendí algo de un predicador hace unos años atrás. Y es que el infierno estará lleno de creyentes. ¿Por qué? Porque el que no creía aquí en la tierra que existe el infierno, cuando esté en aquel lugar va a decir, ahora sí creo. Va a suceder lo que le sucedió a este hombre rico, que estando en aquel lugar de tormento, ahí entendió la realidad. Y por esa razón fue que él pidió al padre Abraham que enviara al mismo Lázaro, que enviara a alguien allí a que le predicara a los que estaban en vida. Pero eso no es posible, mis queridos. No es posible. Así que, verso 31, ahí podemos ver. Miren, hay algo bien interesante aquí, es que el rico pensó que su familia sería salva si se levantaba alguien de los muertos y les predicara. No es así. Es más, aquellos que dicen que fueron al infierno, hermano, eso no es creíble. Ni siquiera el mismo apóstol Pablo, el Señor no le permitió decirlo a los cuatro vientos que había estado en el tercer cielo. Por eso cuando en Corintios vemos que él está hablando esto, él no habla de que es él, porque no le era permitido. Así que no creamos a todas estas mentiras, hermanos. Lo que convierte se llama la Biblia, la Escritura es la que convierte. Y dice ahí en el verso 31, dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, le responde Abraham, menos se van a levantar a alguien de los muertos. Tampoco se persuadirán. No. ¿Sí ven? Si no oyen a Moisés y a los profetas, menos si se levanta alguien de los muertos. Hermanos, y en ese entonces el Antiguo Testamento era suficiente para guiar a alguien al arrepentimiento y la salvación por fe en Jesucristo. Cuando Pablo le habló a Timoteo, recuerdan ustedes ahí en 2 Timoteo capítulo 3, verso 15, le habló que las escrituras le haría sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, refiriéndose al Antiguo Testamento. Hermanos, lo único que salva es Dios mismo a través de la Escritura, a través de la bendita palabra del Señor. No es a través de milagros como muchos creen, no. Ustedes recordarán que cuando Israel pasó por el Mar Rojo, la arena húmeda se tuvo que haber endurecido como si estuviera pavimentado, ¿cierto? Pero dice la Escritura que cuando Egipto fue a pasar, se ahogaron todos. Indudablemente esto fue un milagro. Fuera de otros milagros que después vinieron, porque el Señor los alimentó con maná. Porque el Señor les trajo codornices. Y aún así Israel vio ese milagro y aún así siguieron en su mundo. Porque no son los milagros lo que convierte, mis queridos amigos. Es más, Jesús mismo hizo muchos milagros, ustedes recordarán. Y a pesar de que la gente veía sus milagros, la mayoría no le siguió. Es más, muchos de ellos fueron los que hicieron fuerza para que
crucificaran al Señor. Recordemos, hermanos, que la palabra del Señor también nos dice que la fe que salva viene por el oír y el oír de la palabra. Y es interesante ver que el rico, después de estar en el Hades, en medio de tormento, ahí sí le creció su amor por la familia y su compasión por la familia. Y ahí sí le quiso predicarles a ellos el evangelio, pero ya no era posible. Ya era tarde. Ahí le vino compasión por su familia. Hermano, la compasión tenemos que tenerlas ahora. Ahora es que tenemos que predicarle a nuestra familia. Es ahora. Y si tú tienes un familiar que no conoce al Señor y tienes la oportunidad de llevarle el mensaje de la palabra, ¿qué estás esperando para hacerlo ahora? Porque después puede ser tarde. Es el tiempo, mis queridos, de llevar el mensaje de Cristo. Hermanos, hay una ventaja al día de hoy que tú tienes y que yo tengo. Y es que aún hay oportunidad. Hay esperanza para ir al cielo. Aún hay esperanza para aquel que está entre los vivos. Y también tienes tú la oportunidad para venir al arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos y necesitamos llevar el mensaje de Cristo a las personas para que ellos se arrepientan y no vayan a aquel lugar de condenación, porque realmente existe. Existe. Y quiero terminar, mis queridos hermanos, con 3 frases de 3 predicadores que me llamaron la atención. Dice C.S. Lewis, dijo: muere antes de morir porque no hay oportunidad después. Escucha muy bien. Muere antes de morir porque no hay oportunidad después. ¿Sabe a qué se está refiriendo? Que debemos morir a esos deseos de la carne. Debemos tener un genuino arrepentimiento antes de morir y que haya una separación del cuerpo y el espíritu. Porque cuando venga la separación, eso significa la palabra muerte, separación. Y cuando venga esa separación, qué triste sería encontrarnos, mis queridos, con un lugar aterrador de tormento, donde hay dolor y llanto, donde hay crujir de dientes, donde el fuego no se apaga. Y es dura esta palabra, pero hay que predicarla. Quizá tú querías escuchar un mensaje de Dios te ama y quiere lo mejor para ti y tú vas a ser próspero, quizás el día de hoy, pero es mejor reprensión manifiesta que amor oculto, porque te amo, te digo la verdad, que si no te arrepientes te condenas y te vas para el infierno, así como aquel predicador le habló a aquel presidente, sin tapujos, porque hay que hablarlo. Herschel York dijo: el infierno consiste en Dios dándole a los pecadores lo que siempre han anhelado.
Hermano, a veces los pecadores saben, han escuchado, pero aún así no entienden. Pues les vendrá lo que quieren y lo que han deseado. Y termino con esta frase del puritano John Owen. Él dijo: el juicio más tremendo de Dios en este mundo es el endurecimiento del corazón de los hombres. Hermano, amigo, querido, no esperes que el corazón sea endurecido y después sea demasiado tarde. No lo esperes. Es el tiempo de volvernos a Dios. Es el tiempo de tener un genuino arrepentimiento. No es otro día, es hoy. Y tú dices, no, era que yo no sabía. Yo quiero decirte, ya lo sabes porque me estás escuchando. Así que no hay excusa. Dios quiere que tú tengas un genuino arrepentimiento. Así que, hermanos, vamos a orar. Pero quiero terminar diciéndote estas palabras. Hoy vimos el contraste entre dos hombres. Dos hombres que estaban vivos. Dos hombres que se encontraron con la muerte. Pero uno se fue para el Hades, lugar de tormento, y el otro se fue para el seno de Abraham. Que después éste iría al cielo. Y la pregunta que te quiero hacer: si tú llegaras a morir en una hora, ¿a dónde irías? ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados? Miremos esto que sucedió el día de ayer, aquel edificio que se derrumbó. ¿Por qué les traigo este ejemplo? Porque muchos dirán, yo sé que me enfermo y voy a tener oportunidad de arrepentirme y me voy para el cielo. Y si es una muerte como la de este accidente del día de ayer, donde no hay tiempo porque los cogió dormidos, ¿ahí qué? Tenemos que estar preparados, mis amados hermanos. No desfallezcamos. Sigamos predicando la palabra. Sigamos llevando el mensaje de Jesucristo. No te canses de hacerlo. Y no te canses de adorar al Señor. No te canses de servirle a Dios. No te canses de predicar la palabra. No te canses de hacer el bien. Porque a su debido tiempo segaremos. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, te damos gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Señor, por cada vida. Gracias, Señor, por cada hombre, cada mujer. Padre, que esta palabra haya caído en buena tierra para que asimismo dé fruto al 100 por 1, Señor. Bendito Dios, yo sé que esta palabra es una palabra dura, pero que tiene que ser predicada, porque está en la Escritura. Y sé, Dios de los cielos, que si llega y cae en buena tierra y da fruto, Señor, quizá alguien pase de muerte a vida. Te ruego, Dios de los cielos, que tú tengas misericordia y que tu gracia alcance a aquellos que siguen muertos en sus delitos y pecados.
es en el nombre poderoso de Jesús. Y Señor, fortalece a aquel que está en Cristo, aquel que está firme, Señor. Y que el que crea estar en pie, Señor, que mire que no caiga. Aquel que crea estar firme, mira que no caiga, dice tu palabra. Gracias, Señor. Es en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y amén. Bueno, mis amados hermanos, muchas gracias por escuchar esta palabra. Y recuerden, tenemos que estar preparados. Un abrazo para todos.